Y hay algo interesante de nosotros como humanos, que muchas veces cuando estamos pasando momentos duros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios nos ha abandonado. Pero amado pueblo del Señor, en ningún momento Dios se ha olvidado de su pueblo. En ningún momento Dios ha abandonado a los suyos. Siempre Dios tiene un plan perfecto en el tiempo perfecto de Dios para cumplir su perfecta voluntad en el momento de Dios. Alabado sea su nombre. Y amado pueblo, parecía que solamente había malas noticias en ese tiempo. Malas nuevas, malas noticias, tras una, tras otra. Si no fuera suficiente, se había trastornado el camino de Dios, tanto que los líderes religiosos de ese tiempo, en vez de enseñarle al pueblo cómo se podían acercar a Dios, lo estaban alejando de Dios, porque les ponían cargas que ningún hombre podía sostener y sobrellegar. Y esto era tan desilusionante para la gente común, porque decían: es imposible que yo sea aceptable delante de un Dios como lo que hablan estos líderes. Es imposible que yo llegue y me acerque a un Dios así. Es imposible. Tenían tantas reglas que a veces, amado pueblo, separaban a la gente porque decían: cuando cumpla esto, estoy descuidándome de aquella y nunca puedo yo llegar al nivel que Dios quiere que llegue. Y amado pueblo, la gente estaba desilusionada, no tenían esperanza, porque solamente malas noticias llegaban a sus vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y amado pueblo, entró la luz en las tinieblas, Jesucristo. Y nos damos cuenta que cuando Cristo comenzó su ministerio, dice la palabra que vino a Galilea predicando. Y está bien predicar, pero Dios nos ha llamado a predicar algo. No es hablar cualquier cosa. Nos ha llamado a predicar algo. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Y lo que Dios nos ha llamado a predicar es lo mismo que Él predicó, Jesucristo. Dice que predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Significa buenas noticias. Aleluya. Yo sé que lo repetimos y nos llamamos evangélicos también. Y si nos llamamos evangélicos, somos aquellos que predican y hablan buenas nuevas, buenas noticias. Aleluya. Y decimos en esta tarde recordando las buenas nuevas. Aleluya. Porque, amado pueblo del Señor, en este mundo en el que vivimos está lleno también de malas nuevas, de malas noticias. Todo país en este mundo tiene malas noticias. Sí. Amén. Todo estado en este país tiene malas noticias. Las ciudades tienen malas noticias. Amén. Los pueblos están llenos de malas noticias. Los hogares también malas noticias. Sí. Los matrimonios, muchos con malas noticias. Las familias con malas noticias. En todas partes se escuchan malas noticias. Los individuales están llenos de malas noticias. Por todas partes en este mundo se oye y se escucha malas noticias.
Amado pueblo, si usted enciende la noticiero, usted escucha una mala noticia, tras otra mala noticia, tras otra mala noticia y malas noticias. Y cualquier canal que usted pone, lo mismo, malas noticias. Está pasando esto aquí, la economía está en el piso, hay violencia, hay matanza, hay cuantas cosas alrededor del mundo. Y esto es lo que el mundo está lleno. Pero pueblo del Señor, nosotros somos llamados a traer buena noticia, buena nueva a un mundo que necesita escuchar. Alabado sea su nombre para siempre. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos un enemigo. Y yo creo que estamos ya en los últimos tiempos. Amén. En el cual el enemigo tiene diversas estrategias para parar que la iglesia hable las buenas nuevas. Y ese enemigo desde el principio trastorna las buenas noticias de nuestro Dios. El Señor creó el huerto del Edén, puso al hombre, puso a la mujer, le dio un bello ambiente, le dio toda la provisión, le dio paz, le dio alegría, le dio gozo, le dio la habilidad de poder tener una relación y una comunión con Él. Lo más bello. Y vino el enemigo y de todas esas buenas noticias trastornó y confundió y dijo: con que Dios ha dicho. Le dijo: ese árbol, el único que te prohibió Dios, a pesar de que tenían tantas buenas y bonitas cosas, los hizo enfocar en lo que Dios les había proveído y les dijo que no comieran de ese árbol, aunque tuvieran tantos otros árboles y tenían tanta otra bendición. El enemigo los hizo enfocar solamente en lo que no podían hacer y trastornó las buenas noticias en malas noticias. Hizo pensar a Eva que Dios no quería que ellos fueran felices, que Dios no quería que tuvieran gozo, y le metió eso en la mente. Y cuando le metió eso en la mente y ella le creó la mentira al enemigo, se apartó y se alejó de Dios, porque creó la mentira. Y la estrategia del enemigo no ha cambiado, es la misma. El evangelio y las buenas nuevas a veces se nos ha olvidado predicarla y hablarla como una buena noticia. A veces nos hemos entretenido como pueblos en general en hablar de tantas cosas que alejan al hombre de Dios, y no hablamos de las buenas noticias que atraen al hombre a Dios. Porque cuando conocemos las buenas noticias, las buenas nuevas, y sabemos y la entendemos, amado pueblo del Señor, nos motiva, nos alegra poder compartir. ¿Quién no quiere compartir buenas noticias? Pero parece que el enemigo nos ha hecho creer que el mensaje que tenemos es un mensaje negativo, un mensaje que no es buenas nuevas. El evangelio significa buenas nuevas, pueblo del Señor. Lo que nosotros tenemos que hablar es algo que el mundo necesita. Cuando lo hablamos conforme a la palabra de Dios, el mundo escucha que hay esperanza en Cristo Jesús. Las buenas noticias. La Biblia dice que Jesucristo en Lucas 8:1 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y después nos dejó a nosotros en Marcos 16:15 y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio, id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas, se está diciendo. Las buenas noticias. Aleluya. Pueblo del Señor,
tenemos unas buenas noticias para el mundo, pero también para nosotros como cristianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Él dice en la palabra en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice la palabra de Dios. Y estos pies bellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Yo sé que a veces hemos creído que este pasaje solamente es para los misioneros que enviamos a otros países. No, esos bellos pies eres tú y soy yo, porque nosotros podemos hablar las buenas noticias, las buenas nuevas. No necesitamos complicar el mensaje, que Cristo ama al mundo, que Cristo fue entregado para el mundo, que Cristo realmente salva, que Cristo realmente ama, que hay esperanza en el Señor. Esta noticia, esta buena nueva, tú la puedes anunciar en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que ande. Tú puedes tener pies hermosos de poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, dice la palabra. Yo creo que el enemigo está trabajando arduamente para que las buenas nuevas no sean habladas. A veces se llega a la iglesia pensando a saber qué golpe voy a recibir. Porque el enemigo ha puesto en la mente que lo que se habla no es buenas noticias. A veces le invitamos a los amigos y algunos dirán, para que me golpeen, mejor me quedo en casa. Yo quiero que entiendan lo que Cristo dice acerca de las buenas nuevas. Jesucristo dijo, cuando lo acusaban, cuando llamó a Mateo, y Mateo era un pecador público, de lo peor que había en ese tiempo, los ojos de la sociedad. Él le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Esto está en Mateo 9. Y dice la palabra que se sentó a la mesa en la casa de Mateo. Y dice que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no juicio, porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores de arrepentimiento. Esos son buenas nuevas, pueblo del Señor. Esa es buena noticia. ¿Qué era lo que atraía a los publicanos y a los pecadores que se acercaran a Jesús? No los tenían que andar obligando. Ellos querían acercarse a Jesús. Ellos eran atraídos a Jesús porque Jesús era diferente que la establección religiosa de ese tiempo. Mientras los líderes religiosos los apartaban, ellos venían donde Jesús. Había algo en la persona de Jesús que atraía al pecador. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? El Evangelio es buenas noticias. Esto es buenas noticias. Cuando Cristo dijo que vino por los enfermos, que vino por los pecadores,
que se sentó con los publicanos y los pecadores. Eso es buena noticia. Le voy a decir algo: hay mucha gente en este mundo que se sienten inservibles, que han cometido graves errores en su vida, que han cometido grandes pecados, andan cargando un peso inmenso sobre sus hombros, se sienten lo peor de lo peor, se sienten tan peor que piensan que ni Dios los puede aceptar, que ni Dios los puede amar, que nadie los puede amar, y por esa razón se hunden más en los vicios, se hunden más en el pecado, se hunden más en la perdición, porque se sienten lo peor de lo peor. Pero yo vengo a traerte buenas nuevas. Cristo comía con pecadores, Cristo comía con los publicanos, ellos se acercaban a Él, y para ti vino Cristo, para los que están enfermos, para los que necesitan a Dios, para los que necesitan un cambio, para ti vino Cristo Jesús. Esas son buenas nuevas. Alabado sea su nombre para siempre. Las buenas nuevas son algo lindo cuando lo entendemos, pueblo del Señor. Las buenas nuevas habla, y la buena nueva del Evangelio no es solamente algo que lo vivimos cuando comenzamos y aceptamos a Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio es nuestra vida, es la esencia de nosotros, es la esencia de la iglesia, es la esencia del Evangelio, la esencia de nuestro caminar con Dios. Las buenas nuevas no es algo solamente básico y sencillo. Sí, es sencillo para comprenderlo. Nosotros somos los que lo complicamos más, pero no es tan complicado. Es algo tan simple que un niño lo puede entender, y aún un doctor de teología lo entiende también. Es tan profundo, pero también tan sencillo a la misma vez, y Dios lo hizo sencillo para que no fuese ningún obstáculo este camino del Evangelio, para que todos pudieran tener la oportunidad de... Hay buena noticia, hay buena nueva, hay algo de esperanza para nuestra humanidad. Alabado sea su nombre para siempre. La Biblia dice que en el tiempo que Cristo caminó en Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, dice la palabra. Él vino en un tiempo oscuro. El hombre, lo que le decían es: aquí está tu carga, y aquí está otra, y otra carga, y otra carga. Yo quiero que entendamos, iglesia, que la iglesia no es una religión. No es una religión. Es el Evangelio de las buenas nuevas. Es lo que nos hace diferente a todas las demás religiones que hay. Porque la religión dice: toma estos 5 pilares y después vas a estar bien con Dios. Toma estos 10 pasos o estos 20 pasos, y cuando cumpla esos 20 te voy a ven de regreso y te voy a dar otras 30. Y cuando cumplas esas 30, y si las cumples, si llegas a cumplirlas, ven y te voy a dar otras. Y la religión mantiene al hombre siempre buscando y nunca encontrando. Tal vez, si puede ser perfecto, puede llegar a ser aceptable delante de Dios. La religión dice: usa tu esfuerzo para ser salvo. La religión dice: tienes que cumplir estas obras para ser salvo. Toda religión, examínela, se va a dar cuenta que son así. La religión musulmán: tienes que hacer tus pilares, tienes que ir a Meca, tienes que hacer tantas cosas, vas a orar 3 veces al día, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y tal vez te acepta ese Dios. Si usted examina toda la religión es el esfuerzo del hombre para querer llegar a Dios de su propia fuerza.
Y eso es lo que pasaba cuando llegó Cristo. Dice que les ponían cargas pesadas a los hombres. Y les ponían algo que ni un dedo hacían ellos mismos para moverlos. Cosas que ellos no podían ni sobrellevar, pero le dicen a otros que lo tienen que hacer. Esa es religión. Los líderes religiosos, no estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, estoy hablando de líderes religiosos que quieren enseñar al hombre y poner carga sobre el hombre. Ellos aparentan, se visten de diferentes formas para aparentar como que si ellos han alcanzado de su propia forma poder llegar y ser aceptable delante de Dios. Eso es solo una apariencia. La Biblia dice que no hay ni un siquiera justo, no hay ni un siquiera bueno, no hay ni uno. Aunque nos pongamos los trajes o nos pongamos cualquier cosa en la cabeza, en el traje, ninguno es bueno, dice la palabra. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos a alguien que nos ayude y pague el precio por nuestros pecados. Alabado sea su nombre para siempre. Mientras los líderes religiosos le ponían carga, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dijo: yo te vengo a traer buenas noticias. Te vengo a traer una noticia diferente a lo que te han hablado. Te vengo a traer buenas nuevas, que hay esperanza para todo ser humano hoy. Que hay esperanza, no interesa de dónde tú vienes, no interesa cuál sea tu pasado, no interesa cuál sea lo que te hayan dicho, la manera que te hayan tratado, no interesa todo eso. A todos, el que esté cargado y trabajado, Él dije: ven, tengo buena noticia, que te haré descansar. Él levantará esa carga, porque Él tomó la carga de nosotros, Él tomó la carga de la humanidad. Sobre su propia vida fue tomada la carga de todo pecado del ser humano. Alabanza sea su nombre para siempre. Recordando las buenas nuevas. La Biblia nos enseña que el Evangelio es el Evangelio que habla que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Dios te amó a ti. Dios te ama a ti. Todo el que está aquí, Dios te ama. Yo creo que esas son buenas noticias. Que el Dios creador del universo me ama. Pero hermano, usted no me conoce, te ama. Usted no sabe lo que yo he hecho, te ama. Usted no sabe lo que han dicho de mí, de dónde yo vengo, Dios te ama. Eso lo habla la palabra, eso lo tenemos recto y lo tenemos seguro. Esa es parte de las buenas nuevas, que Dios amó al mundo. Que Dios amó al mundo. El Evangelio es que Dios amó al mundo, y lo amó a pesar de conocer lo más feo de nosotros. ¿Cuántos saben que sus hermanos le aman? ¿Cuántos saben eso? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Vieron los videos, verdad? Sí. ¿Saben que sus hermanos no saben lo peor de usted? No lo saben. Amén. Si escogiéramos uno de ustedes y pusiéramos todo lo peor que usted ha hecho en esta pantalla, lo peor, hasta lo que nadie sabe que usted ha cometido en la vida, y si lo pongo aquí, ¿cree que lo aman de la misma forma? ¿Cree que piensan igual de usted? El amor del hombre es limitado, aunque Dios quiere que amemos como Él ama, pero aunque queramos, somos limitados. El amor de Dios es incondicional, mientras el amor de hombre es condicional. Por eso es que hay tanto problema entre personas, ¿verdad?
Porque el momento que tú haces algo que a ellos no le agrada, como que comienzan a cambiar contigo. Como que comienzan a volverse diferentes con nosotros. Y eso es sin saber lo peor de nosotros. Que si se dieran cuenta de lo peor, y todos se dan cuenta, y en esa pantalla nos ven en un lugar que no deberíamos de haber estado. Nos escuchan hablar algo que no deberíamos de haber hablado. Nos están viendo algo, viendo que no hemos visto, no deberíamos de haber visto. Nos están viendo en la pantalla, escuchando algo que no deberíamos de estar escuchando. Nos encuentran con personas con las cuales no deberíamos de estar. Nos encuentran en diferentes lugares. ¿Y qué si nos miran aquí? ¿Qué pensarían el que está a tu lado de ti si miraría eso? ¿Será que te amaran de la misma forma? Estas son las buenas noticias que le quiero decir en esta tarde. Dios ya conoce todo eso de ti y de mí. Él lo sabe. Para Él no está escondido ninguna cosa. Pero a pesar de todo eso, Él dice: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Estas son buenas noticias. Estas son buenas nuevas, pueblo del Señor. No hay un amor como este. No lo hay. Hay que recordar las buenas nuevas. No, hermano, Cristo murió por mí cuando yo ya era cristiano, cuando yo ya era de esta manera, yo ya he cambiado. No, dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo quién éramos, Cristo murió por nosotros. Esas son buenas nuevas. Son buenas noticias. No hay que olvidar, hay que recordar las buenas nuevas. Alabanza sea su nombre para siempre. La palabra es muy clara en esto. Y la Biblia nos enseña que esto es también buenas noticias, no solamente para los que todavía no están en el redil de Dios, tienen oportunidad para estar. Esas son buenas noticias. Nunca se siente que usted es muy malo para estar en el redil de Dios. Estar en el redil de Dios no depende de su persona, depende de Cristo. Y todos los que estamos aquí, si fuésemos honestos, todavía somos imperfectos todos. Si somos honestos, todavía fallamos. Pero aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque Cristo murió por nosotros. Y eso son buenas noticias. Que ahora en Cristo, a pesar de nuestra condición y a pesar de nuestras debilidades como seres humanos, que todos las tenemos, aunque Dios nos está ayudando cada día, pero todas las tenemos, vamos a ser perfeccionados un día, pero hasta llegar a ese día vamos a luchar día tras día, pero seguimos caminando, no nos desanimamos, no tiramos la toalla. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor nos abraza, porque cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros. Esto nos da esperanza para seguir caminando, para poder perseverar, para poder ir a Cristo y poder refugiarnos en Él y entender que todavía nos ama, todavía me ama, todavía te ama, a pesar de lo que somos. Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas son buenas nuevas. Esas son buenas noticias. Recordando las buenas noticias. Y para el cristiano, el que cree esto, porque la salvación es por la fe. Efesios 2 dice: es por la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. La religión dice por obras, para que se gloríe. Porque si puedo alcanzar por obra, yo digo, mira qué bueno soy yo, ¿verdad? Aquel no pudo, pero yo sí pude. Y comenzamos a gloriarnos. Y comenzamos a sentirnos altos y grandes. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Por la fe.
Y dice, este es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras y poder querer llegar a Dios con obras es imposible. Eso es religión. Pero el Evangelio dice, recíbelo por gracia, el regalo de Dios, y tú serás perdonado, serás alabado sea su nombre. Pero las buenas nuevas van más allá todavía. Y esto es lo que a veces no hemos entendido como pueblo de Dios. Nos cuesta entender. Decimos, ok, yo creo que Cristo murió por mí, yo lo he aceptado, pero todavía tengo imperfecciones. Aleluya. Y a veces sentimos, esta semana no le hubiera hablado así a esa persona. Y a veces sentimos que quizás Dios ya no me va mal. Esta semana que realmente me descontrolé. Bueno, ya Dios me desechó quizás. Y quiero decirle que eso no es buenas nuevas. Imagínense que si Dios nos desechara tan fácil a nosotros, ¿a dónde estuviéramos todos aquí? Pero muchos piensan así. Muchos viven su vida cristiana así. Dios me desechó. Y le ponemos niveles a Dios. Esto aquí quizás no me ha desechado, pero cuando hice esto que está aquí, ahí sí Dios me desechó. Y muchos viven su vida pensando que Dios solamente los tolera. Piensan que el sacrificio de Cristo solamente es que Dios nos tolera y no nos acepta. Hay una diferencia entre tolerar a alguien y aceptar a alguien. Tolerar a alguien es como por obligación, digo, lo tengo que soportar. Aceptar es yo lo amo. Yo lo acepto. Y sabe que en la vida común el esposo tiene que aceptar a su esposa, aún con todas sus imperfecciones. La esposa tiene que aceptar a su esposo, aún con todas sus imperfecciones. Imagínese que cuando salga la imperfección del esposo, la esposa dice, me voy ya y te dejo. O al revés, el momento que la esposa saca su imperfección, el esposo dice, te dejo ahí. O imagínense nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos imperfectos? ¿Cuántos abandonaron a sus hijos ya? ¿Cuántos han pasado dificultades con sus hijos? Momentos duros, momentos donde han cometido errores, donde han cometido algo que no deberían de hacer. ¿Cuántos los abandonaron? Las buenas nuevas es que nuestro Padre Celestial es mejor que el Padre ser humano. La Biblia dice, ustedes siendo malos, dijo, ustedes padres siendo malos saben dar buena dádiva, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que ha pasado? El enemigo ha puesto en la mente de muchos en la iglesia de que nuestro Padre es menor que un Padre humano. Si un Padre humano lucha por sus hijos, ¿usted cree que Dios va a hacer por ti y por mí? Él no nos abandona, Él no nos abandona, Él está ahí con nosotros, tratando siempre. Y Él no solamente nos tolera, nos ama. No piense que Dios dice, yo tolero a ese William. No, Él dice, yo amo a William. Aleluya. ¿Por qué puedo decir esto? Usted puede ir a Lucas 15 y usted entiende. El hijo le dijo, me voy, dame mi herencia, se fue. La Biblia dice que gastó toda su herencia, la malgastó. Estuvo con los cerdos, comiendo la comida de cerdos. Estuvo sucio. Se abandonó al padre, pero el padre siempre lo estaba esperando, mirándolo el momento que regresara su hijo. Y no solamente andaba haciendo eso,
sino que el hermano mayor escuchó y dijo, que gastó todo su dinero en rameras, o sea que andaba haciendo cosas que no debería de andar haciendo. Con todo y eso el mundo lo golpeó, el mundo lo hirió, lo dejó sin nada y vacío. Y ese momento dijo, voy a la casa de mi padre, aunque sea que me reciba como un siervo. Él estaba pensando, aunque me tolere, que me tolere, tal vez me va a tolerar mi padre. Y cuando iba acercándose al hijo, el padre lo vio de lejos. Y el padre no se hizo indiferente con su hijo. El padre no dijo, ay, viene ese. El padre cuando lo vio, corrió, dice. Y yo quiero que entienda que un hombre como este padre, que esta historia, en el ambiente del oriente de esos tiempos, ellos no corrían porque era algo que no deshonraba a un hombre, que tenían que levantar sus vestimentas y enseñar parte de sus pies para correr, y eso no lo hacían porque era algo que no traía honra. Pero el padre le olvidó, se despojó de su honra, se despojó de todo, se despojó de lo que pensaban los demás o que dijeran los demás. No le interesó lo que los vecinos iban a decir, no le interesó lo que la demás gente iba a decir. Lo que le interesó era su hijo que amaba, su hijo que venía de regreso, su hijo que aceptaba. Lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en señal que no lo recibía como siervo. El hijo le dijo al padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme aunque sea como un siervo. El padre no le hizo caso a eso, porque el padre lo amaba. Dijo, ve y mata lo más gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ese es el corazón de nuestro Dios. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias. Dios no solo no está tolerándote, Dios te ama. Te ama. Gloria a Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nos tolera, nos salva y nos hace sus hijos. Usted que ha creído en Cristo es un hijo de Dios, es una hija de Dios que Dios ama. Dios le ama. Esas son buenas noticias, esas son buenas nuevas, pueblo del Señor. Somos aceptados. El amor de Dios es tan grande e inmenso que el apóstol Pablo, él dice que doblaba sus rodillas, oraba para que la iglesia entendiera la magnitud del amor de Dios. Efesios 3:14 dice, por esta causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él estaba orando de rodillas, diciendo, Padre, que entiendan cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios para conmigo. Dice, porque cuando entiendan eso, serán llenos de toda la plenitud de Dios.
Serán llenos de serán llenos de todo lo que Dios quiere que tengamos. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, y Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Esa es la plenitud de la cual habla cuando entendemos las buenas nuevas, el amor de Dios para con nosotros. Estamos llenos de plenitud, nos sentimos aceptados, nos sentimos seguros en los brazos del Señor, nos sentimos tranquilos en Cristo, porque ahora, amado pueblo, ya no estamos enemistados con Dios. No, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Ahora somos de Él. Ahora podemos hablar y tener una relación con el Dios Todopoderoso. Esas son buenas nuevas. Buenas noticias. Y no podemos hablar de buenas nuevas sin hablar del versículo tan importante de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es buenas nuevas. Dios no rechazó al mundo, lo amó. Así. Pero algunos dirán, pero cualquiera me dice que me ama. No, Dios lo demuestra también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Miren lo que dice Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Jesús ya estaba en la cruz, el Hijo de Dios, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto vino de los labios de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Será que Dios me ama? Dios te ama. Escucha lo que vamos a hablar. Dios Padre ha amado a Jesús, su Hijo, con un amor eterno. Antes que existiera este mundo y esta humanidad, ya Dios era. Ya Jesús amaba al Padre, ya el Padre amaba a Dios, amaba a Jesús. Y en esta ocasión, el Hijo del Todopoderoso Dios está en la cruz del Calvario. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. Amó al mundo tanto, de tal manera, de esta forma, que entregó a su Hijo. A su Hijo. Usted tiene hijos. Yo tengo hijos. Ahora mire a su hijo siendo torturado. Mírelo. Lo están torturando. Y su hijo lo voltea a ver a usted. Usted como padre humano lo voltea a ver a su hijo. Y dice, papi, ¿por qué me has desamparado? Ayuda. O voltea a ver a su madre. Mami, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, Yo quiero que entienda algo aquí. El amor de Dios. Yo quiero que entienda. Yo como padre, yo bajo a mi hijo de ahí. Yo lo bajo. Que lo esté viendo torturando, yo como padre. Y que me diga a mí, ¿por qué me has desamparado? Hermano, yo los amo, pero amo más a mis hijos. Si soy sincero. Yo quiero que entienda esto de la buena nueva. Jesús estaba en la cruz y es como que estaba diciendo, papi, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre lo escucha y lo mira. Y el Padre lo hubiera podido bajar a su Hijo unigénito,
Pero el padre lo deja ahí. Lo deja ahí. Y usted pregunta, ¿por qué lo deja ahí? Si el padre ama a su hijo Jesús, ¿por qué lo dejó? Aunque Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me desamparado? El padre lo vio y lo deja clavado en esa cruz. Estas son buenas nuevas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Lo dejó clavado ahí porque también te ama a ti y me ama a mí. Por eso que el apóstol Pablo se arrodillaba diciendo que la iglesia comprenda este tipo de amor, porque este tipo de amor es un amor que sobrepasa todo conocimiento, dijo. Pero Padre, hazlos entender este tipo de amor, que puedan comprender cuán profundo, cuán ancho, cuán alto, cuán largo es ese tipo de amor. No es un amor cualquiera, es un amor muy diferente. El mundo para con nosotros es un amor muy distinto a lo demás. Él lo dejó en esa cruz, aunque Cristo gritó y aunque Cristo estaba sufriendo, aunque Cristo estaba siendo torturado, pasando la experiencia y cargando el pecado del mundo sobre su vida. El Padre lo dejó ahí en esa cruz colgado porque te ama, porque me ama, porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esas buenas noticias para la humanidad. Esas buenas noticias. Porque la Biblia dice, y ahora ¿por qué dudamos del amor de Dios? Si entregó su Hijo, lo dejó en la cruz colgado por ti, dice la palabra. Él lo habla en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está diciendo, no dude de Dios. Porque si Él entregó a su Hijo, lo vio colgado, sufriendo y torturado, y lo dejó en la cruz por amor a ti, no escatimó no su propio Hijo, ¿cómo ahora no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará el perdón ahora? ¿Cómo no nos dará el amor ahora? ¿Cómo no nos dará la paz ahora? ¿Cómo no nos dará la seguridad en Cristo ahora? ¿Cómo no nos va a dar ahora también el destino, la herencia que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo no nos dará con Él ahora el gozo de nuestra salvación? Esas son buenas nuevas, pueblo del Señor. Buenas nuevas. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en Él cree. No dijo para que aquellos que se sometan a los fariseos o a los escribas, no dijo eso. No dijo para aquellos que sigan los 5 pilares de la religión. No dijo ninguna de esas, para que todo aquel que en Él cree. Esas son buenas noticias. Dice todo aquel. Ahí no hay exclusión de nadie. Eso es todo nosotros. Ahí están los que eran mentirosos, ahí están los fornicarios, ahí están los que antes eran hechiceros, ahí están los que antes robaban, ahí están los que antes andaban en adulterio, ahí están aquellos que han fallado, aquellas están ahí también las prostitutas, ahí están también aquellos que han fallado, aquellos que han fracasado en diferentes relaciones, como la mujer allá que estaba en el pozo de Jacob, la mujer samaritana. Ahí está ese tipo de gente también. Ahí está como aquella mujer
que tenía 7 demonios dentro de ella. Ahí están ellos también. Ahí están los publicanos. Ahí están los pecadores. Porque todo aquel que en él cree, ahí está abierta la puerta para todo el mundo. No hay exclusión. Todos pueden venir a Cristo. Todo aquel que en él cree, solamente cree. Gloria a Dios. Ahí está para todos. Esas son buenas noticias. Son buenas nuevas. Todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ahí está el futuro. Ahí está seguro con Cristo en el futuro. No se pierda, sino que tendrá vida eterna para siempre. Ahí está el reino de Dios. Ahí está el gobierno de Dios. Ahí está un lugar donde Dios tiene preparado para todo aquel que en él cree. Y está en el Hijo, es hijo o hija de Dios. Ahí está todo, la plenitud de la vida, allí en el Señor. Esas son buenas noticias. Son buenas nuevas, pues. Y entonces, ¿por qué no la compartimos así? ¿Por qué lo complicamos tanto? ¿Por qué cuando a veces nos escuchan, no lo miran como buenas nuevas? Imagínese un enfermo y que vengan a visitar al enfermo y al enfermo le digan solamente: ¿tú estás enfermo? Sí, yo sé que estoy enfermo. ¿Estás de muerte? Yo sé. ¿Estás bien enfermo? Sí, yo sé que estoy bien enfermo. No, estás bien, pero bien enfermo. ¿Cómo recibe el enfermo esas noticias? ¿Son buenas o no? Si me estoy muriendo, lo que yo necesito es que alguien venga y me diga: yo tengo el remedio. Para un enfermo que está muriéndose y que venga el doctor y le diga: aquí está la medicina, aquí está lo que te va a sanar. Esas son buenas noticias para un enfermo. Iglesia del Señor, nosotros tenemos en nuestras manos la comisión de ir por todo el mundo y dar la medicina y anunciar: yo sé que están enfermos, pero hay medicina, hay remedio, hay medicina, se llama Jesús. Las buenas nuevas es Jesús, es Cristo Jesús. Esas son buenas noticias. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Yo no sé cuántos lo creen, pero Cristo es suficiente. Esas son buenas noticias. El que cree será salvo, dice la palabra de Dios. Y todo esto produce paz. ¿Cuántos tienen paz con Dios? No me responda, solamente medite. Me siento en paz con Dios todos los días. El Evangelio tiene que producir paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo creemos, le creemos a Dios, hay paz. Hay paz. Hay paz en Cristo Jesús. Y terminamos con esto. Jesucristo dijo en el primer pasaje: el tiempo se ha cumplido. Gloria a Dios por eso. Y el reino de Dios, dice, se ha acercado. O sea que los líderes religiosos lo habían alejado. Pero cuando Cristo vino a la tierra, dijo: se ha acercado ahora el reino de Dios. Ahora el reino ha venido a ti. Lo que estaba diciendo. Y ahora estás cerca.